Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Somos lo que somos, un podcast del Bayern en español. El día de hoy, toca hablar del llamado clásico alemán, del Klassiker, este partido entre el Bayern y el Dortmund, pero lo haremos a nuestra manera. El primer segmento del podcast estará dirigido a un entrenador que estuvo tanto al mando del Dortmund y luego del Bayern y que con los dos equipos logró ganar la Champions. Uno de los entrenadores más importantes de Alemania. Si eso no te interesa mucho y estás aquí por la previa, la parte final o el segundo bloque pues trata justamente de los datos y el resumen de lo que este partido nos depara, de lo que veremos este fin de semana en la Bundesliga. Así que si algo de esto te interesa, pues bienvenido, ya te lo sabes, esto es Somos lo que somos, comenzamos. Schuss, ein Tor, die Bayern, FC Bayern München. Pues comenzamos, lo prometido es deuda, aquí estamos en la previa del partido Bayern contra Dortmund, el que para algunos pues es el partido no solo más importante de la jornada, sino incluso de la temporada. En mi opinión, mal llamado Der Klassiker, pero así es como lo han apodado algunos, se juega este sábado en el campo del Dortmund. Y en esta ocasión, para hacer la previa, pues vamos a dividir el capítulo en dos segmentos. El primero, pues va a ser un poco como nos gusta hacerlo aquí o como me gusta hacerlo aquí. No obviamente a través de polémica, ni de rumores, ni de nada de eso, sino a través de historias. Y el clásico, aunque así se le llame, ¿verdad? Del Klassiker o este partido, pues efectivamente no necesita presentación, ¿verdad? Creo que no necesita como todo este ruido que se está teniendo alrededor últimamente, sobre todo en redes sociales. Me parece que no es algo que se le tiene que hacer. Pero no es solo un partido de liga, evidentemente, es algo más, ¿no? Al fin de cuentas se termina jugando otra cosa. Podría decirse que se trata de dos formas de entender, no sé, a lo mejor el poder, la ciudad, dos historias que se terminan mirando una frente a la otra, sobre todo en las últimas décadas. Al fin de cuentas, creo que hay algo que comparten y eso es lo más importante, algo que está debajo de todo esto, detrás de toda esta pasión, y es más que pues una filosofía o una manera de entender el fútbol. Al final de cuentas, creo que algo que comparten los dos equipos es esta idea de que ningún nombre propio vale más que el escudo. De que el equipo no es la suma de sus estrellas, sino que es algo más difícil de fabricar y más difícil de destruir también, ¿verdad? Es una unidad, es un organismo, algo vivo, una máquina que respira como una sola, como una unión. Y para entender eso, pues hay que hablar de los hombres que justo construyeron esa máquina. Y uno de ellos, quizás el más silencioso o más como desvalorizado de todos ellos, pues podría ser Ottmar Hitzfeld en términos de lo que es el clásico. Hay muchos nombres por ahí, pero como, no sé, podría ser a lo mejor, se me viene a la cabeza, Mats Hummels, Adeyemi, Zule, Götze, Lewandowski, no sé quién más podría haber por ahí. Ahorita por estar grabando esto se me escapa de la memoria. El hermano de Rummenigge, evidentemente. Nombres que comparten una historia con estos dos equipos, ¿verdad? Con el Dortmund y con el Bayern. Más que una rivalidad, me parece que en este partido hay eso, hay una historia en común. Y de toda esta lista de nombres que aparecen por ahí compartiendo historia con estos dos equipos, pues está el de Ottmar Hitzfeld. Y curiosamente no es un nombre que se lleva reflectores, no es un nombre que aparezca en las canciones de las tribunas, ¿verdad? O en las portadas o en los títulos de los estadios. Y esto es porque, Hitzfeld no era el típico entrenador que buscaba eso, el foco. Nació en 1949 en Lora, un pueblo cerca de la frontera con Suiza, y tuvo una carrera como futbolista bastante discreta, toda allá en Suiza, sobre todo en el Basel. Ahí pues aprendió algo que los grandes entrenadores suelen aprender lejos de los grandes escenarios. Y es que el fútbol, en su forma más pura, es un asunto colectivo.
que un equipo no se construye con talento, se construye enseñando a esos hombres a renunciar a sí mismos por algo mayor. Y entonces cuando Otmar se retira, pues se queda ahí en Suiza y lo primero que hace, pues bueno, es entrenar al FC Aarau. Luego pasa a este equipo que ha salido mucho últimamente en este podcast, el Grasshopper de Zurich. Nadie lo miraba mucho, no había cámaras, no había grandes presupuestos tampoco, no había estrellas que vender, solo había mucho trabajo, eso sí. Y en ese trabajo silencioso, Hitzfeld fue construyendo poco a poco algo que en aquellos años 90 todavía no tenía nombre en el fútbol europeo. Era el análisis metódico del rival, la preparación mental específica para cada partido, la disciplina táctica que no dependía del talento individual, sino de la comprensión pues colectiva de cómo se juega el fútbol. Eso que hoy le llamamos metodología, bueno, él lo estaba de alguna manera inventando en campos de entrenamiento suizos mientras el fútbol europeo miraba hacia otro lado. Y digo entre comillas porque también de ahí parte todo lo que hizo Udo Lattek con el Bayern de la época de Beckenbauer. Pero bueno, el Borussia Dortmund se termina fijando en él y en el 1991 encontró un club con historia pero que no tenía un rumbo muy fijo. Había talento, nombres por ahí, momentos que encendían a las gradas, pero que al final pues no consolidaba nada. Cuando esos nombres fallaban, el equipo pues se desarmaba, ¿verdad? No había una estructura debajo, no había un colectivo, no había identidad, era como se dice, un castillo de naipes, ¿no? Entonces Hitzfeld pues llegó a añadir algo muchísimo más que talento, llegó a poner como las bases, los cimientos. Entonces lo que hizo en Dortmund fue de alguna manera darle cuerpo a una esencia, lo mismo que había aprendido allá en Suiza, se lo trajo a Alemania. Entonces, todas estas individuales que estaban por ahí, Lars Ricken, Matthias Sammer, Stefan Chapius, pues no eran estrellas como tal en su fútbol, hablo en el fútbol de Otmar, eran piezas que estaban perfectamente encajadas en un mecanismo donde cada engranaje pues sabía lo que tenía que hacer, hacia dónde y cómo y a qué velocidad. La defensa pues no era solo defender, el ataque tampoco era solo atacar, era todo el equipo moviéndose como un solo cuerpo, anticipando, cubriendo, presionando, aguantando. Sí aclarar que esto nada tiene que ver con el Gegenpressing. Esta es otra escuela muy diferente a la de Rangnick, a la de Nagelsmann y a la de Klopp. Pero bueno, los resultados llegaron y esto es interesante porque 2 Bundesligas aparecieron de forma consecutiva en la 95 y en la 96 y 30 años después de la última que consiguieron. 3 décadas de espera fue lo que Hitzfeld borró cuando llegó a Dortmund. Y luego, en el 97, la Champions. Esa final contra la Juve, el equipo o uno de los equipos más poderosos de Europa en aquel momento, y el Dortmund la termina ganando pues, de una forma contundente con ese 3-1, que definitivamente no era un encuentro, un resultado que lograría un equipo menor. Pero bueno, era de alguna manera ese colectivo imponiéndose ante el poderío, ante las estrellas. Y ese mismo año terminan ganando la Copa Intercontinental. Dortmund se convierte pues de alguna manera en un referente mundial. Entonces Hitzfeld se va, deja ahí algo más valioso que los trofeos, evidentemente, deja una identidad que todavía está viva ahí en Dortmund. No a lo mejor como lo imaginamos, porque han llegado nombres como Klopp, como Tuchel, pero que ahí está el sello de alguna manera de Hitzfeld. En el 98, pues curiosamente, llega el Bayern y le pide que se una a sus filas. El escenario pues era completamente distinto. Ya no era un club que necesitaba encontrarse a sí mismo, era el club ya más poderoso de Alemania, con estrellas de primera línea, un presupuesto pues muchísimo más amplio y la exigencia de ganarlo todo. Por eso llegaba. Oliver Kahn estaba por ahí presente, obviamente aparece Elber, más adelante llega Ballack, Salihamidzic, nombres que pues ya por sí solos decían mucho en ese momento. La pregunta evidentemente pues no era si había talento, la pregunta era si alguien podía hacer que todos estos nombres, todo este FC Hollywood se pusiera bajo la misma dirección y se pusiera el overall a trabajar. Hitzfeld ya lo había demostrado en Dortmund y en Múnich, pues bueno, termina repitiendo la fórmula pero en otra dimensión. Esta gestión psicológica, este trabajo con el individuo, con el grupo, rotaciones completamente calculadas, esta integración progresiva de los jóvenes, una preparación mental para las noches que terminaban decidiendo todo. Este trabajo no se había visto pues en mucho tiempo ahí en Múnich. Sus equipos seguían siendo lo mismo de siempre, transiciones rápidas, defensa sólida, creatividad con estructura, libertad dentro de este orden, pero sobre todo el hecho de que él lograba poner a las estrellas a trabajar.
Llegaron muchas Bundesligas, sobre todo ahí en el 98 y el 2004, pero lo más importante, la Champions del 2001. Termina eso por cerrar el círculo y lo coloca pues donde muy pocos entrenadores llegan. Ganador de la máxima competición europea con 2 clubes distintos en 2 ciudades distintas, con 2 equipos que además no podían ser más diferentes entre sí, pero que aún así bajo su mando funcionaron exactamente igual. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Sin profundizar más en la historia de Otmar, ya lo haremos en otro capítulo, hay una pregunta pues, que vale la pena hacerse. ¿Por qué Hitzfeld no tiene la fama de otros grandes entrenadores, a lo mejor de su época? Quizá porque su grandeza pues, no era espectacular, no tenía un sistema ofensivo que dejara boquiabierto a los periodistas, ni frases filosóficas que a lo mejor circularan por las redes, como suelen ser las de Guardiola, Klopp, Nagelsmann o Bielsa, por ejemplo. Su trabajo era invisible en el mejor sentido posible de la palabra, ¿verdad? Cuando un equipo suyo funcionaba bien, pues parecía que era algo natural, que era fácil, que los jugadores simplemente sabían lo que tenían que hacer, ¿verdad? Tiraban de su talento. Entonces, justo ese es el sello de los grandes entrenadores. Hacen que todo parezca sencillo y lo sencillo pues no tiende a llamar la atención. Udo Lattek, por ejemplo, otro gran arquitecto silencioso del Bayern, pero en los años 70, pues era muy parecido. Era ese hombre detrás del mito, detrás del equipo, hombre que tenía una influencia o que su influencia era la base de todo, pero que su nombre no aparecía, ¿verdad? En las portadas, en los títulos. Recordamos a Beckenbauer, a Müller, a Mayer, pero no a Udo Lattek. Y quizás eso sea en el fondo, pues la forma justo como más alemana de entender el fútbol. Ahí donde el entrenador no es el líder, no es el que marca la pauta, sino que es parte del colectivo. Ese entrenador que también sabe renunciar al protagonismo en búsqueda de algo mayor, algo que no hemos visto en épocas recientes en el Bayern hasta la llegada de Kompany. Cuando pensamos en el fútbol alemán, pues los nombres que nos vienen en la mente pues son los típicos, ¿verdad? Beckenbauer, Lothar Matthäus, Schweinsteiger, Paul Breitner, figuras icónicas, luchadores, leyendas absolutas. Pero lo que hace que esos nombres terminen por brillar, pues efectivamente no es su talento. Es que cada uno de ellos entendió a la perfección cuál era su lugar en el ecosistema. Cada uno supo que era parte de algo más grande y que su rol, por modesto que fuera, pues era imprescindible para que todo funcionara. El talento individual en el fútbol alemán no eclipsa al equipo, al contrario, lo alimenta. Y esa filosofía, pues evidentemente no nace sola, no fue improvisada, fue construida por hombres justo como Hitzfeld, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, ahí en la oscuridad de los campos de trabajo donde pues nadie pone las cámaras. Y esta semana, ahora que el Bayern y el Dortmund vuelven a verse, vuelven a medirse uno frente al otro, ahí justo cuando el estadio va a estar lleno de electricidad, ahí donde solo existe el clásico, pues hay algo que vale la pena recordar detrás de cada uno de estos asuntos, y es que pues justo hay una historia de construcción paciente, silenciosa, hay nombres que no salen en los letreros, como lo hemos dicho, en los pósters, pero que ahí está, en los cimientos, en la esencia, y Hitzfeld es justamente uno de esos. Curiosamente, entrenadores como Vincent parecen llevar algo de eso en su ADN, por eso ha llegado también. Ese liderazgo que no se grita, la claridad de los roles, la capacidad de convertir un grupo en una unidad, eso que Hitzfeld sembró, pues que sigue creciendo y que, aunque pocos sepan que fue él quien plantó la semilla hace muchos años, pues el fútbol alemán, es una leyenda colectiva, y estas leyendas colectivas las escriben pues siempre personas que no buscan estos ¿cómo se llaman? Estos espectaculares. Entonces, pues sí, de alguna manera, para resumir todo eso, este mito o esta leyenda que es el fútbol alemán, de la mentalidad, de nunca rendirse, de nunca bajar los brazos, pues no es en vano, ¿verdad? No es nada más porque un día 11 jugadores decidieron correr y no rendirse, sino que es algo que se ha trabajado durante mucho tiempo, y uno de los hombres que ha estado detrás de ese, pues bueno, es nada más y nada menos que Otmar Hitzfeld, que curiosamente, pues bueno, ha sido entrenador de estos dos equipos que se verán las caras en este partido llamado Der Klassiker. Entonces, pues dicho eso, cerramos y ahora sí pasamos a lo que a lo mejor a muchos más les importa, más les interesa, que es la previa específicamente de lo que será este partido en lo particular del fin de semana. Así que vamos a ello.
Pues el Bayern visita al Dortmund y se enfrentará pues en uno efectivamente de los partidos más esperados de la Bundesliga. No solo se trata del líder visitando a su más cercano perseguidor o único perseguidor, sino que ambos equipos están atravesando un momento pues de forma casi irreal, sobre todo en Bundesliga. Dortmund ha perdido tan solo un partido de los últimos 31 de la liga. El Bayern, por su parte, Bayern y Dortmund se enfrentan en uno de los partidos, como ya lo dijimos, pues más esperados de la Bundesliga. No solo se trata del líder visitando a su más o único perseguidor, sino que ambos equipos están atravesando un momento de forma casi real, sobre todo en Bundesliga, o mejor dicho, en Bundesliga. Dortmund ha perdido un solo partido de sus últimos 31 y el Bayern uno de sus últimos 32. Esto de nuevo exclusivamente en Liga. Ningún otro equipo en las 5 grandes ligas de Europa puede decir lo mismo. Son dos máquinas, un choque, hay que decirlo. Si todo sigue así, después del sábado, bueno, el Bayern escaparía a 11 puntos sobre los negriamarillos, una distancia que ya empieza a saber a título, sobre todo tratándose de haberle ganado en sus 2 duelos al Dortmund. Pero bueno, veremos, no nos adelantemos. Aunque la tradición en este duelo favorezca claramente al Bayern, el Dortmund, pues bueno, está construido de una manera que puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza para los de Múnich. Hablando de fortalezas, el Dortmund es una fortaleza en casa, valga la redundancia. No ha perdido en su estadio esta temporada y viene de ganar sus últimos 6 partidos ahí. Bayern, por su parte, pues bueno, sigue invicto fuera de casa, con una racha de 20 partidos de liga sin perder como visitante. Es un dato pues bastante impresionante. 2 imbatibles en sus propios mundos, eso sí, a punto de chocar. Si hablamos de números o si seguimos con ciertos números, el Bayern tiene la mejor defensa de la Bundesliga con 21 goles recibidos y seguido tan solo por un gol de diferencia por el Dortmund con 22. Y aquí está uno de los datos que me parecen más curiosos de la temporada, y es que el Dortmund ha sido construido exactamente para esto, para que no le anoten. Es su sello, es su identidad, su razón de ser. Un equipo eficaz, pragmático, que prefiere ganar sufriendo a perder atacando. 0 riesgos, 0 errores. Es el fútbol de Kovac, llamado por algunos el anti-Klopp. Lo curioso es que el Bayern, cuya defensa pues no ha sido tan históricamente su carta de presentación o su carta más fuerte, se encuentra a la par o mejor en ese apartado. Nadie lo vio venir. El asunto también es que creo que se habla muy poco de eso, por culpa un poco de los goles recibidos a balón parado en la primera mitad, donde se puso el foco en eso y no en el hecho de los muy pocos goles que el Bayern ha recibido. En ataque es donde está la verdadera diferencia. Bayern lleva 85 goles en 23 jornadas, el que sigue siendo un récord para la Bundesliga. Dortmund está a 49, que tampoco es un número menor, hay que decirlo. Sin embargo, hace apenas unas semanas, dando cuenta de esta diferencia, la distancia en la tabla era tan solo 6 puntos, o sea, más de 20 goles de diferencia, pero solo 6 puntos de diferencia en la tabla. Eso dice algo importante: los goles impresionan, pero no siempre deciden. El contexto es el que manda, y en eso vale la pena destacar que el Dortmund ha anotado en todos sus partidos esta temporada, sin excepción. A continuación, ya para cerrar con esto de los datos, uno de los más llamativos de la temporada y una buena llamada atención para la afición del Bayern es que el Dortmund vive su mejor temporada en la Bundesliga desde hace 7 años. 52 puntos en 23 partidos. Es un dato que en otras épocas lo tendría garantizado como primer lugar. El asunto es que el Bayern está ahí con 60. Además, el Dortmund lleva 16 partidos de liga sin perder, que es más que cualquier otro equipo en las principales ligas de Europa. Datos que dan a preocuparse de alguna manera. El equipo de Kovac es fascinante en su contradicción. Ese es el problema de este Dortmund, que así como podemos hablar de números maravillosos, también hay resultados pues terribles. Es un equipo que es por momentos vulnerable. En ataque pues sus recursos son muy limitados. Más allá de Adeyemi o de Guirassy, pues prácticamente no hay jugadores capaces de desequilibrar defensas por sí solos. Pero por otros momentos, pues bueno, también es una roca.
Schlotterbeck, ahí atrás, al que muchos pues bueno, ya ubican y desean en las filas del Bayern, pues encabeza esa defensa, que refleja por completo el sello de Kovac en todo su esplendor de fútbol pragmático. Sin concesiones, sin regalar nada, ahí donde la eficacia pues tiene que ser lo número uno, lo principal. Esta dualidad de la que he venido hablando, pues bueno, se vio con claridad justo esta semana. El Dortmund fue capaz, por un lado, el fin de semana de remontarle a Leipzig un 0-2 en su propio campo, pero en la misma semana termina por caer en Champions, dejando escapar una ventaja de 2 goles contra el Atalanta para terminar perdiendo 4-1 en Italia. El mismo equipo, la misma semana, 2 caras completamente distintas. El equipo llegará anímicamente golpeado a este partido, de eso no hay duda, eliminados de Champions. La pregunta es, ¿qué harán con ese golpe? Si se encogen o si lo usan como mecha para encenderse. Algo que encajaría perfectamente con los matices de este Dortmund y con lo que es el equipo de Kovac, pues bueno, no sorprendería que ganaran, que respondieran con el batacazo europeo, con el resultado más grande que respondieran al batacazo europeo con el resultado más grande de la temporada, ¿verdad? Ganándole al Bayern, al favorito. Pero bueno, lo lógico y lo que dicen los números y la diferencia de calidad entre ambos equipos, pues bueno, apunta a un partido sí, con goles de los dos lados, pero una victoria para los del Bayern y quizá, ¿por qué no?, abultada. Pero el Dortmund sigue siendo una fortaleza ahí en su estadio, en el Signal Iduna Park, porque ahí no ha perdido en toda la temporada. Kobel ha recibido solo 8 goles en 11 partidos ahí, aunque tiende a equivocarse, y definitivamente pues el muro amarillo va a hacerse presente, pero también los Chiquería y toda la gente de Múnich va a hacer de las suyas en el lado contrario. Pero hablando del Bayern, este equipo pues bueno, sabe lo que es ganar en Dortmund. Ahí no pierde en 7 partidos de liga desde el 2018 y llegan con la confianza de que pues definitivamente esta victoria termina prácticamente por cerrar la liga. En el último clásico el Bayern ganó 1-0, Kane anotó de cabeza y con un tiro de esquina de Kimmich, sumando, creo que era 7º partido consecutivo marcando. Olisen metió el segundo, Brandt metió ahí el primer gol, pero no fue suficiente. Los bávaros terminaron pues bueno, por dar el golpe sobre la mesa y seguir ampliando la distancia, que en ese momento el Dortmund, si no me equivoco, no era segundo lugar. Pero bueno, este sábado el estadio del Dortmund va a ser el escenario en donde definitivamente es más que un partido de la liga y ya está. Es la historia del equipo que llega herido, buscando redención contra otro que pues bueno, está completamente imparable y que quiere sentenciar la temporada. Dos equipos que no saben perder, un estadio que además no va a dejar de alentar tanto los visitantes como los locales. El Bayern definitivamente va a responder, va a sacar el pecho, va a estar a la altura y el fútbol, como siempre, va a terminar por hacer lo que le dé la gana. Pero bueno, por eso en esta ocasión no me he metido tanto a lo que podría ser el partido, sino que he optado por este tipo de narrativa un tanto más histórica. Definitivamente va a ser un duelo bastante interesante, no solo desde lo táctico, no solo desde lo futbolístico, sino que también desde lo que nos va a traer a lo que es el desenlace de esta temporada, de esta liga. Kovac seguramente tiene que salir a arriesgar, tiene que salir a proponer algo, ¿verdad? Pero no sabemos porque Kovac en ese sentido es muy Kovac, ¿no? Ahí donde tiene que salir a buscar el resultado, ahí donde tiene que salir a lo mejor a buscar algo más, no lo hace. Y lo que dice de su pasado es que muy probablemente va a ser el mismo, hacer su partido, el partido que el Dortmund sabe hacer, el partido que Dortmund ha venido haciendo toda la temporada, esperar, ser paciente, atacar. Un poco como lo que vimos en la primera ronda, en el partido que fue en el Bayern. Evidentemente, si el resultado por ahí es ajustado, me parece que el ambiente se va a poner ahí calientito en el estadio del Dortmund y veremos si esa presión no termina jugándoles en contra. Pero hoy, que es un partido sabroso, que es un partido interesante, me quiero mojar con un pronóstico, aunque la última vez que lo hice, que fue cuando dije que la liga ya estaba prácticamente ganada, la distancia se acortó. Así que ahora que acabo de recordar eso, mejor no voy a decir nada, no por miedo al éxito, sino porque no quiero echar por ahí la mala suerte. Así que mejor vamos a dejarlo ahí, pero creo que con mi cara todo el mundo sabe lo que estoy pensando, ¿verdad?
Así que, pues nada, me parece que hasta aquí llega la previa de este partido tan importante para el desenlace de la temporada, para el desenlace de la liga. A disfrutarlo, a pasarla bien y, como dijo Thomas, Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.